Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro, número 91, y seguimos sumando. Y hoy, pues con Marcelo Guío, quien no lo conozca, os lo voy a presentar, pero bueno, es bastante conocido sobre todo por un concepto que él acuñó y que me parece fascinante. Bueno, Marcelo, voy a hacer nada, o sea, de menos a más o de más a menos, solamente tres pinceladas de quién eres, no porque quién eres muchas más cosas, pero de qué haces, ¿vamos? Eres director editorial de Experimenta Libros y Experimenta Magazine. Actualmente resides en Madrid, ese es otro de los puntos importantes, porque ya hemos estado ahí. Yo te preguntaba, ¿dónde te ubicas ahora? Eres director de Oxito Brands Studio, que esto sí opera tanto en España como en Latinoamérica. Desde 2011 que se creó la agencia, bueno, la consultora de marcas, packaging, agencia de diseño, comunicación, consultor en branding, en gestión estratégica de comunicación, bueno, todo lo que es el entorno de marca. Y el nombre no viene de cualquier cosa. A mí, especialmente cuando nos conocimos, me gustó muchísimo ese concepto allá por hace unos cuantos años, allá por unos cuantos años atrás, porque de hecho Oxito Brands, que es el libro que tú escribiste, Oxito Brands, Marcas Humanas para el Mercado Emocional, ya es del 2009. Del 2009 es la primera edición en Argentina, ¿verdad? Luego ha ido pasando por diferentes editoriales en diferentes países. En 2019 se hizo el aniversario, que se reorganizó y se amplió contenidos. Y de hecho, que ahora vamos a hablar más de eso, pero también iremos evolucionando, ahora estás trabajando en un nuevo libro, que me parece también un título que dará mucho de sí, Biobranding hacia la construcción de ecosistemas sostenibles de marca. Ahí es nada, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo Vale. estás? Gracias por la invitación, Gemma. Todo muy bien. Sí, un libro de nunca acabar, biobranding, porque en realidad la primera conferencia sobre biobranding la di hace 9 años. Y como son las cosas, uno va... En realidad tengo 3 libros en proceso y ninguno terminado. Y cuando además eres editor, es un problema porque la prioridad siempre la tienen mis autores por sobre mí mismo. Entonces, nada, va a la cola. Pero biobranding de algún modo tiene que ver con el futuro. Así Claro, que claro, claro. después hablaremos de eso. Sí. Vamos a empezar como de contexto presente y Ujú. apuntando precisamente hacia futuro. Lo primero, estoy convencida de que la mayoría de la gente que nos pueda escuchar está súper familiarizado con la oxitocina, pero igual todavía hay quien de alguna forma necesita 2 pinceladas para definirlo y sobre todo definirlo en el contexto en el que tú lo introduces, ¿no? Porque, bueno, aparte de neurotransmisores y tal, o sea, y en su momento, porque además me parece como muy pionero. ¿Qué es eso de la oxitocina y qué implica a nivel de diseño y a nivel de branding y de marcas? Marcelo. Mira, para aclarar eso, en realidad debería contarte cómo nace la historia del libro y por qué está relacionado con esto. Porque es interesante y tiene que ver con algo que hoy está más en boga, digamos así, que es esta cuestión del branding emocional, algo con lo que venimos trabajando quienes estamos con esto hace más de 15 años, pero finalmente hoy es una temática muy instalada, para decirlo de alguna forma, dentro del ecosistema, tanto profesional como de empresas. La realidad es que yo ya trabajaba allí por el año 2006, 2007 sobre esta idea del branding emocional y como lo cuento, por primera vez lo cuento en la introducción de la edición 10º aniversario del libro porque nunca había contado la historia de dónde había nacido todo esto. Y en ese momento me habían ofrecido escribir un libro sobre branding emocional. Estamos hablando del año 2007, sí, 2007. Uh-huh. Eh, y mi planteo en ese momento había sido al editor que me había convocado, era, bueno, ¿para qué escribir un libro de branding emocional existiendo un libro llamado Branding Emocional de Marc Bové, que es quien lo hizo y que además editó en español? Y además acababa de salir hacía 3, 4 años Love Marks, de Kevin Roberts. Como digo, la broma, medio en broma, medio en serio, el editor me dijo, bueno, pero serías el primer iberoamericano en escribir un libro sobre esto. Y si bien desde el punto de vista del marketing era una buena estrategia, a mí me pasaba que no me convencía demasiado. No te cerraba. No, y tampoco me cerraba esta cuestión de que, bueno, nos enamoramos de las marcas porque nos imponen, porque nos cuentan, porque nos dicen cosas lindas.
A mí me parecía que tenía que haber algo más dentro de todo eso. Y entonces tampoco me terminaba de convencer el argumento de, bueno, compramos una marca y la queremos porque nos lo impone, por ejemplo, la publicidad. Digamos que eso es una posibilidad, pero es una posibilidad de corto plazo. Digamos, no es sostenible la relación con una marca, salvo que inyectes publicidad todo el tiempo. Y por lo tanto sería inviable económicamente para cualquier empresa, salvo una multinacional gigantesca de los niveles de Coca-Cola, por decirte algo. Ujú. Lo que me pasaba es que para mí tenía que haber otro componente más dentro de esto, y entonces empecé a estudiar el tema de trabajar una hipótesis. Y la hipótesis era, si estamos en un mundo en el cual humanizamos a las marcas, ya que tú lo sabes y tú lo sabes analizando tendencias, por ejemplo, le asignas a la marca una determinada personalidad asociada a personas, a valores humanos, a propuestas humanas. Entonces, una hipótesis de trabajo, la primera hipótesis de trabajo fue, si estamos hablando de las marcas como personas, podríamos decir que las relaciones entre marcas y personas le podrían corresponder, salvando las distancias, obviamente, las generales de la ley de las relaciones entre personas. Dicho esto, podríamos preguntarnos por qué nos enamoramos de alguien. Ajá, vale. Todo Y acaba en entonces, lo mismo y empieza en lo mismo. exactamente. Y entonces el punto ahí fue, muy bien, nos enamoramos de alguien porque por presión social, por familiaridad, por cosas en común. Sí, esos son aspectos que hacen a todo ese tipo de cosas y en algunos pesa más y en otros menos. Pero hay otro aspecto fundamental y que tiene que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo. Y ahí tuvo que ver mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando estaba yo buscando esto, mi visión era, bueno, a ver, esto es como las feromonas, pero sin ser las feromonas, que es esta cosa tan artificiosa, ¿no? Entonces, mi esposa investigando, estamos hablando de año 2007-2008, ¿sí? Me envía unos estudios de un neurobiólogo norteamericano y me dice, mira esto. Eran unos estudios de este neurobiólogo que trabajaba en lo que él empezó a denominar neurobusiness y Ujú. cómo trabajaba la confianza en la generación de negocios y cómo eso generaba un ambiente de negocio mucho más propicio para el desarrollo. Cuando veo el informe y el trabajo de este neurobiólogo, que ahora te digo quién es, veo que efectivamente había una serie de elementos que macheaban con la visión de branding que nosotros teníamos. Ujú. Este neurobiólogo se llama Paul Sack. Ya. Paul Sack es el famoso TED de El Abrazo, el Dr. Ujú. Love, ¿sí? Ujú. Que él dice, bueno, la receta del Dr. Love para estar bien tiene que ver con generar oxitocina. Y para generar oxitocina, un abrazo es digamos así, el primer disparador para que esto suceda. Ese TED, que fue infinitamente visto, en la época que los TED tenían, no sé si recuerdas, plantas ficus en el escenario y duraban 10 minutos o 15 minutos y tenían una ambientación muy, muy fea, pero eran los primeros TED. Y ahí es cuando digo, ok, ¿cómo juega la bioquímica de nuestro cuerpo en las relaciones? Cuando nosotros decimos, tengo química con alguien o no, Ujú. bueno, nos parece que en realidad es una frase hecha, pero en realidad es una frase hecha que explica algo que verdaderamente sucede. Es cuando frente a la presencia o con solo pensar al otro, se activan en nuestro organismo una serie de, digamos así, disparadores hormonales. Dentro de todas las hormonas, tú lo sabes, en el mundo de la publicidad, bueno, hay distintos aspectos. Una de ellas es la oxitocina. Y esta oxitocina que Paul Sack denomina y que luego escribe en su libro que sale en el año 2014, creo que aquí se llamó, en español se llamó La molécula de la felicidad, el Ah, libro, sí. Sí. pero que en inglés tiene un título más interesante desde mi perspectiva, que es The Moral Molecule, es decir, la molécula moral, ¿sí? Porque no trabaja solo la cuestión, digamos, de la felicidad por la felicidad misma, sino también cómo juega
la construcción de un ecosistema moral, para llamarlo de alguna forma. Y bueno, a partir de estos estudios de Paul Sack, empiezo a trabajar cómo se relacionan con el mundo de las marcas y hay un aspecto fundamental dentro de esto que es la construcción de confianza en la relación. Un elemento clave, lógicamente, es la relación de una marca con sus audiencias. Ahí nace lo que yo después denomino el círculo virtuoso de afectividad y confianza, ¿no? Es esto de si te conocen, te creen, si te creen, te quieren, si te quieren, te compran, y si te compran y no defraudas, te siguen queriendo, te siguen creyendo y te siguen comprando, ¿no? Esto sería el círculo virtuoso de afectividad y confianza. Una nota interesante, que también cuento la anécdota en este prólogo de la edición 10º aniversario del libro, es que en el año 2010, el libro había salido en septiembre, y yo me voy de Argentina, donde vivía, me voy a vivir a Perú en marzo de 2010. En mayo de 2010 me convocan para un evento muy grande en Buenos Aires, y el organizador me dice, mira, queremos traerte para una conferencia sobre el tema de Oxito Brands. El libro acababa de salir en Argentina, pero ya se había agotado la primera edición. Y quiero contarte algo. Le preguntamos, va a venir Paul Sack. Y le preguntamos a Paul Sack si no le molestaba que hubiese un speaker que hablara del tema de la oxitocina en el branding y que haya y le contábamos, obviamente, me dice, de qué va Oxito Brands. Y me dice, te voy a decir la verdad, la respuesta de Paul fue excelente. Y es más, le dice Paul Sack al organizador, a quien hoy seguimos siendo amigos, lo vi hace muy poquito aquí en Madrid, le dice, no solo quiero, estoy encantado de que Marcelo esté, sino que quiero que su conferencia sea a continuación de la mía y que el Q&A lo hagamos juntos. Entonces Paul cuenta todo el desarrollo de estas investigaciones, que luego fue ese TED. Ahí Paul me cuenta, voy a dar un TED, y me cuenta que va a empezar a escribir un libro. Yo ahí le di Oxito Brands. Y una cosa que a mí me encantó, y eso habla de la oxitocina que se genera y de la humanidad. Hubo química, entre vosotros hubo química. Exactamente, y de la humanidad, en este caso de Paul Sack, donde no era una pose lo que estaba en escena, sino que después, hablando él y yo solos, me dice, Marcelo, quiero agradecerte porque le has dado a mis estudios una dimensión que yo nunca imaginé. Y yo lo miro y le digo, perdón, Paul, el que tiene que agradecer soy yo, porque sin tus estudios, yo en 8 vidas no podría haber sustentado esta idea, porque el que tiene que estar agradecido soy yo. Pero a lo que voy con todo esto es, la relación que se establece a partir de la oxitocina es una relación de afecto y confianza. Pero como decía antes, no solo con la presencia del otro, sino con la idea del otro. Piensa en esto. Cuando tú hace mucho tiempo que no ves a alguien, ¿sí?, a quien quieres mucho, con solo pensarlo empiezas a ponerte bien. E incluso si sabes que te vas a encontrar con esa persona, empiezas como a levantar, ¿no? Y a levantar, y estás de un ánimo mejor, y estás entusiasmado, y ya imaginas todo lo que va a pasar. Bueno, eso es la oxitocina, la sola idea del otro. Entonces, volviendo al principio, la marca, que es un intangible finalmente, pero que de algún modo, a la que de algún modo le atribuimos rasgos de personalidad, y que la consideramos casi como un individuo, salvando, como siempre digo, salvando la distancia, no somos tontos, está claro. Bueno, perfectamente la idea de la marca puede disparar en mí una serie de cosas que tienen que ver con vivencias compartidas, con propuestas de valor, con experiencias positivas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se genera la oxitocina en nuestro cuerpo? A partir de situaciones de placer, felicidad, alegría, ¿sí? La oxitocina tiene que ver con eso, también lo sabes, bueno, las mujeres generan mucha más oxitocina, sobre todo cuando están amamantando, y es más, se utiliza de manera artificial la oxitocina también en el parto para ayudar a dilatar, bueno, una serie de aspectos que tienen que ver con eso. Pero lo interesante de todo esto es que tiene que ver con lo positivo de las cuestiones humanas. Y entonces en Oxito Brands lo que planteo es que aquellas marcas que efectivamente trabajan su posicionamiento, su comunicación,
su presencia a partir de valores humanos positivos, construyen con sus audiencias y con sus consumidores, que son dos cosas distintas, un vínculo mucho más sólido que aquellas que no lo construyen desde ese lugar. Entonces, como siempre digo, todas las Oxito Brands son marcas, pero no todas las marcas son Oxito Brands. Ok, Hay, ahora marca, vamos a ir hay, ahí. Sí, sí, hay sí, marcas que obviamente no utilizan este criterio y son tan o más exitosas que aquellas que sí lo usan. total. Me gusta, o sea, bueno, la historia es súper bonita, la verdad es que además no, esta parte no me la habías contado, o sea que no lo sabía y me parece muy interesante esa complementariedad entre los dos, esa química entre los dos y como tú bien dices, al final cada uno, bueno, que al final hacia allá vamos todos, ¿no? A la capacidad de buscar aquellos que nos complementan para hacernos mejores y aportar mejor, eso está claro. Me queda un poco esa cosa de que, tal y como lo has explicado, al final estas marcas, estas Oxito Brands, tienen mucho que ver con un poder maternal, casi, ¿no? Son marcas que te abrazan, son marcas que, como tú dices, reparten afectividad, reparten confianza. No es que me lo quiera llevar al terreno de lo femenino, ¿sabes? Tampoco es este punto, pero hay algo que parece ser como que va resonando todo y va ahí como linkando, ¿no? Si lo traemos hoy ahora ya al presente, ¿no? O sea, después de 10 años trabajando con ellas. Marcelo, de las que tú trabajas o de las que tú conoces, dime algún ejemplo actual que para ti sea como que lo entienda cualquiera, muy relevante de Oxito Brand, ¿vale? Alguna que la tengas como en tu Mira, radar. hay desde las obvias, digamos, Apple o Coca-Cola. Coca-Cola recuerda que su núcleo ha sido siempre la Sí, sí. felicidad, ¿sí? Entonces está claro eso. Pero mira, hay una cosa interesante, Quique Sarasola, en su propio libro, Más ideas y menos masters, le dedica 8 páginas a Oxito Brands. Yo me enteré mucho tiempo después de eso. Ah, mira. No sabía, es más, no sabía que Quique tenía una edición del libro en ese momento, porque en ese momento no se vendía en España. Y al punto tal de que él dice, se define y define a su empresa, ¿sí? A su cadena de hoteles, a B-Mate, las define como un Oxito Brand. Él la define. Y para Uh-huh. mí eso fue como digamos, una toma de conciencia, no es que no fuese consciente de esto, pero cuando alguien del mundo de las empresas entiende de qué va esta idea de Oxito Brands y él se analiza a sí mismo, analiza su organización y dice, yo quiero ser una marca de este tipo y estoy trabajando para hacerlo, porque detecta que esos valores humanos trascendentes son fundamentales para construir un ambiente interno y una expresión externa de lo que es tu empresa, tu organización frente a los consumidores y los clientes, me parece fantástico. Entonces Total. ahí tienes otro ejemplo, pero por ejemplo en la última edición de Oxito Brands incluyo, por ejemplo, a Balay, Uh-huh. una empresa de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de familia, más allá de que la empresa pertenece al grupo Bosch, no importa, pero quiero decir, Balay, tal y como está aquí en España instalada, tiene una serie de desarrollos que están muy relacionados con esta construcción de valor a partir de su propia gente. Es más, sus últimas campañas eran su propia gente contando lo que tengo un amigo en Balay, ¿sí? ¿Recuerdas eso? Sí. Eh, bueno, de algún modo, todas estas marcas entienden digamos así, esta visión del branding, que no, cuando planteo esto hablamos también desde la perspectiva del branding emocional, pero a veces se malentiende lo que es el branding emocional, ¿no? El branding emocional no va de llorar o de hacer llorar a la gente, Uh-huh. el branding emocional tiene que ver con las emociones humanas en Claro. general. Y las Y las oxitobrands, emociones, o sea, dentro de sí. todas las positivas están las oxitobrands. Vale, o sea, porque una marca que produce, porque como bien has dicho, eso me parece un punto importante. El branding emocional al final tiene que ver con las emociones y emociones ya sabemos que no todas las emociones son positivas, también hay emociones de dolor, de rabia, y hay muchas marcas que apelan a eso, ¿no? Por ejemplo, las marcas Ujú. que se están uniendo mucho a los movimientos activistas. Estas no estarían dentro de lo que es la categoría de Oxito Brands como tú la tienes. Exacto. Mira, Uh-huh. hay algunos bordes, ¿no? Porque hay que ver también, suponte, una campaña que se basa en el rescate de, no sé, que se basa en la rabia,
como una emoción, digamos así. Ujú. Pero que el fin de esa campaña es la conciencia sobre un hecho positivo para todos, bueno, Ujú. podría ser un Oxytobrands, que toma Vale, un camino de comunicación diferente. Pero doy un vale. ejemplo más sencillo. En la época que estaba la pelea Mourinho-Guardiola, ¿sí? Aquí Real Madrid-Barcelona, en ese momento, Pep siempre fue visto, en esa época, ahora ya no tanto, pero en esa época siempre fue visto como el correcto, al punto tal de que si cuando el Barcelona perdía un partido todos decían, oh, qué pena, pero el próximo va a ganar. Cuando Mourinho perdía un partido, hasta sus propios jugadores lo tiraban bajo un tren, ¿sí? Y tenía que ver con la personalidad. Entonces, Guardiola, desde esa perspectiva, era un Oxito Brands, Ujú. y Mourinho no lo era. Ahora bien, ¿cuál marca varía más? Bueno, esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque si yo soy Heineken o soy una Budweiser, soy Budweiser, ¿a quién voy a llamar? ¿A Guardiola o a Mourinho? Voy a llamar a Mourinho, Ya, porque ya, ya, representa la claro. rebeldía, representa un montón de Ujú. cosas, etc. Claro. ¿Cuál es la diferencia sustancial en esta cuestión? Y acá vamos a la gestión, en realidad. Y por qué son importantes para las marcas tener este tipo de vínculo y ser un éxito brand, por lo pronto, desde mi perspectiva. Porque en momentos de crisis, si tú has construido este vínculo afectivo, recíproco con tus audiencias, estas audiencias tolerarán los errores, te ayudarán a mejorar y te permitirán eh, tener una nueva oportunidad. Ujú. Mientras que si tú no eres una marca, para llamarlo de alguna manera, basada en el éxito o en el utilitarismo, ¿sí? El día que dejes de tener éxito o el día que lo que propones para el uso no sirve, automáticamente te van a dejar de lado. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más fácil dejar de ver a un desconocido que has visto una sola vez porque no te cayó bien, que dejar de ver a un amigo de toda la vida porque un día se comportó como un patán. Vale. ¿Sí? O sea, sí, sí, Eh, está muy claro que hay un tema que tiene que ver mucho con esos vínculos de familiaridad, de cercanía, de eso, bueno, casi casi como te digo, los que construyes con aquellas familias y amigos que realmente de alguna forma ni se destruyen por el tiempo y los perdonas a pesar de sus defectos, en el caso que los tengan, porque evidentemente, pues como bien decimos, los humanos las tenemos, por tanto las marcas humanas también. A mí de todo esto... pero piensa en esto, marca es la promesa de una experiencia única y su cumplimiento. Ujú. ¿Sí? Cuando hablamos de una promesa única es la relación uno a uno que uno tiene con la marca. ¿Sí? La promesa, Coca-Cola te hace la promesa a ti, a mí del mismo modo, pero cada uno de nosotros, a partir de nuestra propia historia, reconstruye ese vínculo de una manera distinta. Y su cumplimiento. Entonces, cuando tú defraudas, por algún motivo, cualquiera sea, si tienes una relación fuerte, tienes la oportunidad de subsanar la relación. Si no la tienes, automáticamente se pierde todo. Interesante, además en un mundo en el que va todo tan rápido y como tú dices, estamos en crisis de una detrás de otra, vale la pena darle una revisión a esto. Vamos a ir un poco avanzando un pelín, ¿no? Porque me parece interesante, o sea, yo creo que alrededor de todo este concepto hay mucho, como hemos dicho, de branding emocional, todo el tema de las marcas humanas, las narrativas en positivo, acercarnos quizás a esa parte femenina, bueno, hay como muchas capas interesantes, pero a mí me parece como muy interesante ligarlo con otro fenómeno actual, que bueno, que ya lleva tiempo, bastante tiempo, pero que ahora es como que bueno, está ahí como muy en muchos aspectos, que tiene que ver mucho con el tema de la bioquímica y los neurotransmisores, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente nos lleva rápidamente a la tecnología, ¿no? O sea, ahí estamos ya estamos encima, ¿no? Cómo han ido, pues evidentemente creciendo conceptos como el neuromarketing, que lleva ya arduo tiempo, pero que ahora te encuentras aspectos como la neuroarquitectura, que me parece como muy interesante y sobre todo, cada vez más prescripción de contenidos a través de neurotransmisores, porque es la forma en la que yo puedo incluso sanarme y pues curarme una depresión o un momento de ansiedad o de estrés a partir precisamente de eso, de la activación bioquímica de eso, de hormonas o de elementos como la oxitocina.
Juntando estos dos mundos tan interesantes que además cada vez están más, pues eso, macheados, ¿no? Tema contenidos, tema marcas y oxitocina por ahí en medio. ¿Cómo ves tú que pueden ir evolucionando y generando nuevos aspectos y nuevas capas en el futuro estas Oxito Brands? Mira, todo tiene que ver con, siempre digo lo mismo, ¿no? Que nos preocupamos muchas veces por cómo será el futuro en términos de cómo la tecnología impacta en nosotros, cuando en realidad la tecnología impacta todos los días y tecnología es cualquier cosa, cualquier herramienta que construyas para obtener un fin específico. Pero, a ver, siempre digo que hay un aspecto que todavía, aún, ¿sí? No digo que a futuro no lo sea, pero aún es insoslayable. Las personas seguimos siendo offline. ¿Sí? Ujú. Eh, Al Todavía, margen de que, todavía, ya sabes que nos por eso, quiere. por eso, por eso dije, por el Todavía, momento, por ahora, no nos metamos en transhumanismo ni nada por el estilo, pero digo, exacto. de algo de eso también está incluido en biobranding, pero sí es cierto que en el fondo somos una máquina biológica. Y que todo lo que tiene que ver con el conocimiento de aquella información que se traslada por los canales eléctricos de esta maquinaria biológica, ¿sí? Que genera la sinapsis en nuestras neuronas, que trae información del disco rígido del fondo de nuestro cerebro. Toda esta información, a medida que conocemos más acerca de esto, tenemos la posibilidad de tocar resortes cada vez más específicos para tratar de obtener un resultado esperado. Pero hay un tema importante en esto. Eh, la imagen es el universo del otro, ¿sí? Cuando decimos, bueno, la imagen que tiene tal persona o tal marca, en realidad es una construcción externa a la propuesta que esa persona o esa marca hacen. Yo digo y actúo de una manera particular para tratar de ser percibido de un modo particular por un montón de gente. Pero así todo nada asegura, por eso a veces cuando hablamos de construcción de imagen es un poco raro, porque la construcción de imagen se puede controlar en la propuesta del tipo de imagen que quiere ser percibida, pero la imagen es el universo del otro. Dicho esto, podemos accionar a través de neurotransmisores, a través de distintas herramientas digitales, distintos espacios dentro del universo digital. Hoy, digamos, con esta construcción del metaverso, por decir algo, que en el fondo apelan a determinados disparadores biológicos de nuestro cuerpo. Pero hay una realidad, así todo el control lo seguimos teniendo nosotros, como individuos. Mientras haya un resquicio de nuestra humanidad dentro de esta maquinaria biológica, aunque quede resumida solo a un cerebro, ni siquiera a un corazón, en el caso del transhumanismo, es más, aunque quede reducido a la memoria de nuestro archivo de ordenador cerebral, siempre habrá un rasgo de humanidad. Mira, hay una cosa muy interesante. Si nos cortaran los neurotransmisores que tienen que ver con las emociones, no solamente perderíamos la capacidad de llorar o de reír, perderíamos la capacidad de elegir. Y esto es interesante. Entonces, en la medida que sigamos conectados a las emociones, vamos a seguir conectados también a la posibilidad de tomar decisiones que tengan que ver con lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, lo que creemos que es útil para todos, lo que creemos que no lo es. Entonces, cuando abordamos todo este tipo de cosas, yo creo que son saltos cuánticos, digamos. Nunca la humanidad dio saltos tan significativos como en los últimos 2 siglos. Se podrá decir, bueno, no, mira, en la Edad Media o en el Renacimiento pasamos de una época supuestamente oscura y desastrosa a una época de humanidad perfecta, con el hombre en el centro de la creación, en el centro de todas las cosas, y a partir de esto un montón de descubrimiento y desarrollo. Es cierto, pero a la velocidad que se han dado los cambios en este último siglo, nunca pasó en la historia de la humanidad. Y es más, tú lo sabes bien porque trabajas mucho con tendencias, pero no te da la vida No te para da la poder vida. captar
todo lo que está pasando alrededor. Yo tengo una biblioteca llena de libros que no he leído, pero sé que están ahí. ¿Por qué? Porque no me da la vida para leerlos todos, ¿sí? Pero sé que cuando necesito algo van a estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que en este mundo que cada vez apunta más en esa dirección, tenemos dos opciones, o una evolución basada en un neohumanismo en el mundo digital, ¿sí? Esta idea del poshumanismo, pero llevada no a la idea del transhumanismo, sino a una idea de un poshumanismo, o vamos a la debacle absoluta. Yo creo que no hay término medio. Vale. Estoy de acuerdo, sí, sí, o sea, y me parece interesante porque, bueno, veo que como mínimo, Marcelo, eres optimista. O sea, a mí me gusta porque tú eres optimista. Yo he visto, o sea, por ejemplo, un aspecto que a mí me preocupa bastante porque es una de las cosas que me ha hecho más pensar en, pues cuando he leído a lo mejor cosas de Yuval Noah Harari, cuando habla Sí. del control de los pensamientos, ¿no? Al final, hacia, o sea, realmente ese sería el fin de la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y al final está todo muy vinculado a eso, a un elemento cerebral, que al final también es donde nos estamos ubicando aquí con la oxitocina y este tema, y que realmente cada vez tenemos más información por parte del cerebro, más datos y más herramientas para modular esos pensamientos, esas actitudes. Entonces, sí que es verdad que hay entre ese debacle que iba diciendo, o sea, el control cada vez va a ser más efectivo y poderoso y posible, y esta parte en la que de alguna forma todavía pues estamos un poco defendiendo que la esencia de lo humano tampoco puede ser tan perturbable, ¿no? O sea, entonces... Yo sí, en eso sigo creyendo. A ver, pero piénsalo de otro modo. Piensa en el ascenso de cualquiera de los fascismos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí había una forma de control, no había internet, pero había una forma de control a través de la propaganda y una serie de Sí, cosas sí. que imponen una idea y esa idea se vuelve poderosa dentro de un núcleo de personas hasta que algo pasa, que la gente se da cuenta que esa idea era una idea probablemente no, seguramente desastrosa para la humanidad, y hay una reacción frente a eso. Yo sigo confiando en esa posibilidad. Mira, creer está en la matriz de nuestra humanidad. Eh, no importa en qué creas, pero la posibilidad de creer no la puedes negar. Es innegable, forma parte de la esencia del ser humano. Exacto. Entonces, lo que nos hace es tener una mirada. Yo no soy una persona de tener una mirada muy positiva sobre el futuro, te voy a ser franco. Intento tenerla todos los días porque si no la vida sería un horror, y si uno lo piensa en función de sus propios hijos, mucho peor todavía. Uno siempre tiene la confianza de que, bueno, en el fondo, tarde o temprano, con dolor y con pérdidas, nuestra humanidad como tal va a sobrevivir y va a generar el espíritu de supervivencia de la manada, va a ayudar a que las cosas vuelvan a su cauce, con mucho dolor seguramente, con mucho problema, pero volverán. Pero tampoco le tengo miedo a la tecnología. Soy de una generación, te imaginarás que ha pasado por varias instancias de la tecnología y no, digamos, no le tengo miedo al cambio ni a la intervención de nuevas formas tecnológicas. Sí puedo ser un poco escéptico frente a determinadas nuevas apariciones, fruto justamente de una vida más larga y por la que hemos pasado por muchas experiencias. Pero sí intento ser positivo, y creo que en el fondo lo que me pasa, y creo que nos pasa a todos, en un punto sentimos que tenemos la obligación por nosotros y por los demás de pensar en positivo y de trabajar para que esto sea positivo. Yo también lo creo. Luego ya hay quien está en desacuerdo, pero bueno, yo también lo creo. A Pero ver. incluso nombraste a Harari, y Harari es así todo, es optimista. Sí, sí lo Es, es, sí lo es. Él para mí es como el ejemplo de las películas distópicas, que al final totalmente. la gente las interpreta mal, y yo siempre digo que una película distópica es la mejor manera para enseñarte
desde el presente dónde no tienes que llegar, ¿no? O sea, es como que de alguna forma te está diciendo, cuidadito que si tiramos por ahí, llegaremos ahí, ¿no? Entonces tiene como una gran lección moral detrás de todo esa narrativa. Y Y por eso bueno, ahí está el punto a de mí debate, ¿no? me parece Es interesante. la cuestión moral. Claro, y luego entender que al final el cambio es constante, ahora y siempre, que ahora tenemos la sensación de que va a una mayor velocidad y probablemente no es solo una sensación, es una realidad, pero el cambio ha sido constante en la historia de la humanidad y que el movimiento es cíclico, ¿eh? También es cierto que, o sea, por lo menos, a no ser que de golpe cambiemos como curso histórico o como, no sé, humanidad, el mundo te dice y la historia te dice que todo es cíclico, sube, baja y de alguna forma incluso los pensamientos políticos, los pensamientos sociales, los pensamientos culturales de alguna, van como sucediéndose unos con los otros, con lo cual, pues bueno, vamos a decir Sí, que ya nos compensaremos en el futuro todo lo que... digamos que a toda acción le corresponde una reacción. Y Exactamente, exactamente. desde un planteamiento dialéctico, si Uh -huh. tomas la dialéctica de amo y esclavo, cuando cambia la situación, quien era esclavo pasa a ser amo y quien era amo pasa a ser esclavo. Pero hay una particularidad, no es el mismo amo ni el mismo esclavo. Si lo viésemos desde el punto de vista de la geometría, podríamos hablar de una evolvente de círculo que va abriéndose o una estructura laberíntica con diferentes entradas y salidas, en vez de una evolvente con una especie de círculos concéntricos, que a veces te llevan, parece, al mismo lugar y vuelves a la casilla de salida, pero cuando encuentras la salida en estos círculos, empiezas a salir del laberinto. Y lo otro, como siempre se dice, la mejor forma de salir de un laberinto es por arriba. Por lo tanto, también tenemos que pensar con una perspectiva diferente, salir del problema para ver la solución, ¿no? Absolutamente. A ver, y ahora ya para ir cerrando, ya pensando en esto, en tu futuro y en el futuro, uniría como dos aspectos. Para ir, no sé, como cerrando de Oxito Brands, que no se van a cerrar, porque al contrario, yo creo que al final lo que tú has sido es un pionero introduciendo todo este concepto y todos los desarrollos que pueden venir, pues en qué medida estas Oxito Brands pueden contribuir a mejorar salud personal y del planeta y cómo enlaza todo eso con esas bio brands que hacia dónde apuntan, Marcelo. Mira, como suelo decir, biobranding nació como concepto hace 9 años. La primera conferencia la di hace 9 años sobre eso. 3 años después de Oxito Brands. Y si Oxito Brands habla de la relación uno a uno, persona-marca, biobranding habla de la relación del ecosistema de marcas al ecosistema social, económico, natural. ¿Cuál es mi visión sobre esto? Y lo vengo diciendo hace muchísimos años, que ahora, por suerte, muchas personas del mundo del branding, del marketing, de los negocios, de la comunicación están llegando a este mismo lugar. Yo planteaba en ese momento, digamos, la primera parte de biobranding, porque hay mucho más que eso, que las marcas exitosas del futuro tendrían como condición 4 aspectos: verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Lo que hoy, o lo que en ese momento, hace 10 años, yo planteaba, era un plus, digamos, ¿no? Esta marca, mira, además hace aporte social. Esta marca además trabaja políticas de comercio justo. Lo que yo planteo a partir de biobranding es que eso que es un además, a futuro no va a ser un además, va a ser condición. ¿Por qué? Si nosotros analizamos, me dicen, bueno, pero tú haces futurología. No, no hago futurología. Hago una lectura del presente y la proyecto al futuro. Piensa en esto. En los entornos sociales, las preocupaciones de hoy son las demandas de mañana. ¿Sí? Los temas que hoy nos preocupan, mañana serán una demanda si no han sido satisfechos. Los políticos nunca lo entendieron y por eso los países cada tanto explotan. Hoy la gente está cada vez más preocupada, pero no solamente por lo verde y lo sostenible, que digamos son casi como los aspectos obvios dentro de esto. También con lo que tiene que ver con el retorno social, los planes de retorno social y lo que tiene que ver con políticas de comercio justo. Hay empresas, yo he tenido la suerte de bajar de un evento muy grande que tú conoces muy bien y me vino a ver el CMO de Juan Valdés. Yo justo había estado
la marca Juan Valdés de Colombia, y me dice, Marcelo, tienes que venir a Juan Valdés a contarnos esto. Y yo le dije, mira, es como extraño que yo tenga que ir a decirles a ustedes cómo son ustedes, porque ustedes lo están haciendo bien. Sí, pero ¿sabes qué? Juan Valdés es una cooperativa, es la marca de la cooperativa de cafeteros de Colombia. No es una corporación con un CEO multinacional, tiene una estructura de empresa, pero es una cooperativa. Ujú. ¿Qué hace Juan Valdés? Bueno, las utilidades, primero, trabaja en política de comercio justo. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, para ganarle terreno al narcotráfico, para sembrar productos de máxima calidad y pagar el mejor precio de mercado por ese insumo, que es el caso de los granos del café. ¿Qué se hace con la rentabilidad? Se reparte obviamente entre las cooperativistas, que son más de 250. Pero Ujú. además, una parte de eso va destinada a la construcción de caminos, hospitales y escuelas en las zonas cafeteras, también como una forma de abrir, digamos así, para que no queden encerrados dentro de la dinámica del narcotráfico, etcétera, etcétera. Ahí tienes un ejemplo de marcas que es verde, sostenible, socialmente responsable y comercialmente justa. Y no lo es de ahora, lo es de hace muchos años. Es cierto. Ahí tengo que introducir que lo hemos hablado aquí y a veces, o sea, la costumbre de mirar hacia Europa nos ha hecho a veces no mirar hacia otros países y ahí Colombia en temas de sostenibilidad y en temas de innovación social podría liderar, bueno, o sea, lidera Absolutamente. muchísimas cosas. Y, Lo y llevan pa- en para, el ADN y las marcas lo llevan en el ADN. Es muy para mí, interesante. imagina que fue como Disneylandia, ir a Disneylandia, ¿no? Ir a Juan Valdés, que es caso además en Oxito Brands, e ir a hablarles a ellos bueno, para mí era como la felicidad plena, ¿no? Y es una marca para mí muy, muy, muy apreciada, Ujú. y que trata de abrirse camino en el mundo a partir de esta visión. Yo creo, mira, yo siempre digo lo mismo, yo trabajo para que mis clientes ganen la mayor cantidad de dinero posible. Tú dices, eres un capitalista absoluto. No. Una vez me estaban entrevistando en un noticiario en México, en la televisión, y yo decía que, bueno, sigo teniendo una fantasía, que porque piensas en el mercado, eres capitalista. Digo, yo sigo teniendo la ilusión de un capitalismo con rostro social. Yo sé que es un perro verde, pero sigo trabajando para eso. Entonces siempre digo lo mismo. Yo trabajo para que mis clientes construyan valor y a partir de esto obtengan mayor rentabilidad sostenida. Ujú. ¿Cuál es mi condición para trabajar con esos clientes y ayudarlos a que ganen mucha plata? Que si no están en esta dimensión de biobranding, verde, sostenible, socialmente responsable y comercialmente justo, para empezar, porque hay otras cosas, que por lo menos ya hayan dado los primeros pasos para ir en esa dirección. Ujú. ¿Por qué? Porque si una gran corporación que tiene planes de retorno social Ujú. claramente establecidos gana mucho dinero, todas las personas, los stakeholders vinculados con la marca de manera directa o indirecta, también van a mejorar sus ingresos, van a mejorar su calidad de vida, van a mejorar su cultura, ¿sí? Entonces, yo quiero que esas empresas comprometidas de ese modo ganen mucho dinero. ¿Por qué? Porque dan trabajo de calidad, bien pago y compran el retorno social. ¿Es el mundo que tenemos? No, claro que no. Pero sí hay cada vez más, ahí tienes, el movimiento de empresas B es un claro ejemplo de esto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Que, por ejemplo, en Latinoamérica, en Chile especialmente, fueron de los primeros con gran cantidad de empresas, en Colombia también, y que hoy en España está llegando con bastante fuerza. Es una muestra de que ese mundo es posible. Total. Nos queda mucho por recorrer todavía. No soy un iluso cuando te dicen, bueno, pero tú trabajas esta cuestión de las emociones y que la gente se enamore. Bueno, son palabrerías, no, esto es negocios. No te olvides, estamos haciendo negocios. La diferencia sustancial es cómo haces los negocios. Yo trabajo para que hagas negocios que sean positivos para todos. El cómo aquí es muy importante. Vale, me parece muy interesante. Y además es que, o sea, bueno, de hecho tenemos una persona hablando de capitalismo consciente, porque bueno, si a mí la frase que más me ha gustado en los últimos tiempos es aquello de es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, el capitalismo ahora es el mal de todos y Sí, en sí. realidad hay muchos temas en los cuales estoy de acuerdo de que es el gran mal de todos por cómo se ha ido construyendo.
Pero tiene aspectos de mejora y hay un espíritu y una intención y hay muchas marcas en las cuales se está trabajando ya esos espíritus, Mira, aspectos de mejora y va mucho con temas como lo que tú has dicho, ¿no? El retorno en el territorio, evidentemente el comercio justo, pero sobre todo el hecho de que lo que ganas, o sea, no es ya el beneficio único de la empresa, sino en beneficio común en el territorio de las personas, ¿no? Y de todos los que forman parte. Y muchos otros aspectos porque, o sea, tiene muchos matices. mira, Pero... una cosa, piensa, te lo pongo en la misma dimensión de lo que hablábamos hace un ratito. Pensemos en que hay que hackear el capitalismo, Uh-huh. ¿sí? Para Esto, construir este esto ha salido ya capitalismo. aquí, ¿eh? Hay otro que lo ha dicho, ahora Bueno, no me acuerdo cuál es, pero por eso esto te ya ha digo, salido aquí. vengo trabajando con la idea de, hace muchos años, con esta idea de un capitalismo con rostro social, que es Uh-huh. una forma de hackear el capitalismo. Y es decir, a ver, tomar aquellos aspectos que tienen que ver con la libertad de elegir, la libertad de elegirse, la libertad de trabajar, de moverse, de ir y venir, pero hay que trabajar en cambiar aquellas cosas que no están bien. Cuando te dicen, ¿tú qué eres? ¿Eres liberal? Bueno, probablemente en esencia sea un liberal, pero no liberal como se entiende de la economía. Digo liberal porque creo en la persona y creo en la Uh-huh. libertad de cada uno de elegir y ser elegido, ¿no? Total. Yo, Marcelo, con esto concluyo. Me voy a quedar con tres cositas que me han gustado mucho. Me ha gustado todo, pero me gusta mucho esa diferencia de alguna forma que pones entre Oxito y Biobrands. Oxito, la relación de uno a uno, esa relación más familiar, en Ujú. comparación hacia quizás, y estoy de acuerdo, porque evolucionamos a la relación entre ecosistemas, dejar la individualidad para pasar a la colectividad, que esto me parece muy interesante. Brillante lo de tu manera de proyección al futuro, porque, o sea, no puede ser más afín a todo lo que se hace en tendencias. Las preocupaciones de ahí son las demandas del mañana. Atentos todos, porque con eso ya te lo dicen todo. Y lo de hackear el capitalismo, en el sentido de que, pues oye, a lo mejor desde el propio sistema se puede reconducir hacia sistemas mejorados y tenemos la oportunidad. Así que nada, Marcelo, darte las gracias A y ti. nada, oye, que esperando el próximo libro cuando salga. Vale, sí. Vale. Voy a hacer el intento de que salga pronto porque ya pobre está abandonado hace muchos años. Está a medio escribir hace mucho tiempo y tengo que retomarlo y darle un Está cierre aquí, porque está aquí, está aquí. sí, Seguro que lo pones sí. en práctica mucho. Lo que pasa que... Eh, de hecho lo manifiesto en nuestra propia agencia, con nuestros clientes. Trabajamos en eso. Tengo la suerte de trabajar mucho en el sector del vino, donde esos aspectos sí están muy presentes y cada vez más. Nuestros clientes, de hecho, trabajan esas políticas. Así que me siento muy a gusto trabajando con sectores en los que ya están no solamente pensando, sino que ya lo están poniendo en práctica, porque de algún modo siento que estamos todos haciendo un aporte. Vale. Y entonces mi trabajo tiene un sentido que no es solo la enunciación de que seamos buenos, seamos humanos, creo que queda en el terreno de la retórica. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Y a mí lo que me apasiona es cómo llevar estas ideas a la práctica. Creo que es la única forma de Ah, construir un mejor mundo. claro que sí, y sin duda lo hace Marcelo, yo lo sé. Así que nada, oye, yo desde mi parte, pues nada, agradecerte el ratito que nos has dado o que me has dado a mí de momento y para luego quien todos los que lo puedan escuchar. Y nada, quien no te conozca más, que entre en contacto con Oxito Brands, que entre en contacto contigo, porque creo que además, o sea, es un trabajo muy interesante, no solamente para todos los que trabajan en la parte de diseño y de branding, sino para todos los que trabajan en un entorno de empresa y de marcas, porque hay muchas cosas alrededor de ello que son pioneras y que tú has ido introduciendo. Así que nada, Marcelo, te mando un Gracias a abrazo ti. enorme. Abrazo gigante y gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Chao. Hasta luego.